Un saludo a nuestra audiencia. Estamos de nuevo en Nuestra América. Hoy los acompañan Harold Cárdenas, quien les habla, y Arturo López Levy, profesor de la Universidad de Holy Names. Arturo, ¿estás ahí? Sí, estoy, y es un placer estar con la audiencia después de unos días muy interesantes. Efectivamente, hoy tenemos lo que para mí es una historia increíble. Es decir, la historia de cómo un ex boina verde lideró una invasión fallida a Venezuela. Parece sacada de un libro o de una sátira cinematográfica. Entonces, es muy interesante esta historia. Vamos a estar hablando sobre esto y quizás hablamos sobre un poquito más. Quiero empezar entonces hablando del tema de hoy, y es evidentemente Venezuela y los sucesos que ocurrieron en Venezuela. El plan era muy simple. Es decir, yo lo voy a tratar de hacer la historia simple y rápida. 300 voluntarios armados para que iban a atacar bases militares en el país, que ya era una presunción bastante grande. Después iban a comenzar una rebelión popular en el país y finalmente iban a arrestar a Maduro. Es decir, ese era el plan, que en papel se ve muy bonito, pero evidentemente no contaba con las realidades del terreno. Entonces, la historia de todo esto empezó el 30 de abril, yo creo, del año 19, del año pasado, después del fracaso del levantamiento que convocó Guaidó. Guaidó, si recuerdan, el 30 de abril de 2019 convocó lo que él llamó la Operación Libertad, y era convocar un levantamiento de Fuerzas Armadas y una rebelión popular que iba a derrocar el gobierno de Maduro. Ese levantamiento popular no ocurrió. Sí hubo algunos militares que ese día se pasaron al bando de Guaidó, pero fue mucho menos de lo que se esperaba y realmente no tuvo una influencia en el respaldo de las fuerzas militares que tiene el gobierno de Maduro. Y al final, muchas de esas personas que estaban convocando a eso tuvieron que salir de Venezuela y se reunieron al final en el Hotel Marriott de Bogotá. En ese hotel habían, según la AP, yo estuve leyendo la noticia de AP, y AP describe la gente que estaba en el hotel. Según AP, que no es un medio chavista ni mucho menos, en ese hotel lo que habían eran desertores militares acusados de narcotráfico, sumados a empresarios que tenían fondos dudosos. Es decir, era una mezcla de militares ligados al narcotráfico con empresarios que no se sabe dónde sacaban el dinero. Y esas eran las fuerzas que estaban en ese hotel, en el Hotel Marriott de Bogotá. En ese hotel estaba un señor que se llama Jordan Goudreau, que es un boina verde, ex boina verde del ejército de Estados Unidos. Para el que no sabe qué cosas son las boinas verdes son las fuerzas de operaciones especiales para contrainsurgencia, para reconocimiento, para todo lo que es guerra no convencional en Estados Unidos. Entonces, Goudreau estaba en esa reunión. Él tiene una empresa de seguridad en la Florida, registrada en la Florida, y él empieza a vincularse con estos sectores en febrero del 2019, que ustedes recordarán que hubo un concierto en la frontera entre Venezuela y Colombia, financiado por Richard Branson. En ese concierto, su empresa de seguridad fue la que puso la seguridad del concierto. Y entonces, él, embullado con todo, con lo que estaba viendo ahí, y queriendo participar también de la iniciativa y la voluntad que veía en la administración Trump, se metió en todo esto. Entonces, así empieza esta historia. La historia realmente es larga. Él entra en contacto con un guardaespaldas de Trump, él entra en contacto con el equipo de Guaidó también. Al final conoce a una persona que se llama Cliver Alcalá. Alcalá es un líder de militares venezolanos desertores, es decir, una persona que tenía acceso a desertores militares de Venezuela. Y entonces se construye aquí entonces un matrimonio perfecto, en el que uno pone los soldados y el otro pone entonces el armamento y el entrenamiento. Entonces, entre los dos acuerdan esta operación que fracasó hace poco. Arturo. Bueno, Harold, mira, lo que acaba de pasar tiene precedentes históricos, pero el problema es que el mundo ha cambiado. Te voy a hablar hace un tiempo atrás, y he estado en estos días leyendo bastante sobre la National Endowment for Democracy, y resulta que creo que fue en el año 2000, parece que no se está escuchando bien, ¿no? Sí, ya, se escucha bien. Sí, bueno, que en el 2002, cuando se realizaron las operaciones por la administración Bush para la hostilidad que se creó entre la presidencia de Aristide, 2002-2003, se empezaron a crear tensiones entre la administración Bush y el gobierno de Jean-Bertrand Aristide. Y se organizó en un hotel en Santo Domingo un meeting de la llamada de toda la oposición pacífica
al presidente Aristide. Ese meeting lo organizó el Instituto Republicano Internacional. Fíjate, para que veas cómo las historias se van haciendo. Entonces, de casualidad, en el bar, fíjate, de casualidad entre comillas, porque también es importante ver cómo actúan los grupos estos que están asociados a la NET, entre ellos el Instituto Republicano Internacional, que en ese momento lo dirigía el senador John McCain, que tiene tenía un cierto prestigio, era un hombre que puso su vida en juego por los Estados Unidos, etc. Pero por casualidades de la vida, que uno no puede entender, y que el que se crea que es casualidad me puede dar el correo electrónico, porque va a recibir muchos emails de una señora en Nigeria que quiere compartir la fortuna con él. Vaya, hay que ser tonto para creer en estas casualidades. Los grupos armados contra el presidente Aristide también fueron, los líderes también fueron de casualidad y se aparecieron en el bar del hotel. Y se creó una coordinación entre personas que eran parte de una llamada oposición pacífica dentro de la legalidad con estos grupos, y todo era, el Instituto Republicano Internacional se supone que no tenía nada que ver con los opositores armados. Eso no tenía nada que ver con la política exterior de Estados Unidos hacia el país, incluso era contrario a la posición que tenía el embajador de Estados Unidos en Haití. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que hay una larga historia de comportamientos ambiguos, de negación plausible de envolvimiento, y hay cosas aquí que evidencian un elevado optimismo, un exacerbado optimismo que tienen sectores de la oposición venezolana, y que yo dudo que ellos lo vayan a hacer por su cuenta sin al menos dar alguna señal y explorar si eso le va a costar el apoyo de Washington. ¿Por qué te digo esto? Porque la historia está llena de filibusteros y de personas que hacen este tipo de cosas por su cuenta. Pero esos filibusteros no aparecen de la nada, ni son un rayo en cielo despejado. Eso ocurre cuando hay un ambiente donde ese tipo de cosas parece ser que se pueden hacer de ese corte. El Washington Post hoy publica el texto del acuerdo entre Goudreau y la oposición venezolana, y el acuerdo está claro. Dicen que al final el acuerdo no se firmó, pero nada más el hecho de que se estuviese discutiendo una operación de este corte, que no tiene nada que ver con lo que hasta el propio Congreso, la posición de la administración en lo público, que es evitar una situación de inestabilidad total en Venezuela, porque esto, fíjate, en última instancia ha salido lo mejor que podría pasar quizás para la mayoría de la gente, exceptuando, digamos, alguna gente que hubieran preferido que Maduro hubiera sido removido por la fuerza. Pero incluso si Maduro era removido por la fuerza, esto podría crear una situación de guerra civil en Venezuela en el medio de una pandemia, y además con consecuencias internacionales devastadoras para el Caribe Sur, para Colombia, esto es el colmo de la irresponsabilidad, el amateurismo. Yo no sé qué se estaban pensando, vaya, eso de que iban a llegar ahí, eso yo creo que tiene que ver, es como que me pareció que, como en el caso de la Bahía de Cochino, se creyeron que Cuba era como Guatemala, y que lo que les salió bien en PV Success, la operación PV Success contra el gobierno de Arbenz, era lo mismo que le iba a pasar en Cuba. El nombre de esto se llama fiasco. Esto es como mismo la expedición de Bahía de Cochino es el ejemplo para enseñar en las clases de relaciones internacionales. Cuando tú le vayas a poner un capítulo, un título o una unidad, esta semana vamos a hablar de fiasco, siempre tiene que aparecer Bahía de Cochino, es una que por lo menos yo pongo ahí. En el caso de apoyos a opositores que actúan irresponsablemente y provocan un tremendo fiasco, yo creo que hay que poner este caso. Sí, Arturo. A ver, tú sabes lo que yo pienso cuando veo esto. Yo sí entiendo por qué personas así emprenden una aventura de este tipo. Es decir, si tú has estado siguiendo, como han estado siguiendo estas personas, lo que ha dicho Bolton en el pasado, de que la democracia en Venezuela está ahí en la esquina,
lo que ha estado diciendo Marco Rubio en el pasado, de que él está en contacto con altos militares venezolanos que están a punto ya de pasar de bando, o lo que está diciendo Trump, de que es inminente un cambio en Venezuela. Si tú has estado siguiendo todos los bluffs que han venido por parte de la administración estadounidense de que lo que le falta es un empujoncito a Venezuela para llegar a la democracia, claro que te lo crees. Y más si le crees también entonces a Guaidó, que dice que ha dado como 4 fechas distintas donde ya la democracia va a llegar. Entonces, es lo que tú dices, es un amateurismo y una falta de seriedad también que yo creo que le va a pasar factura y le está pasando factura a la oposición y a las fuerzas de oposición en el país, ¿no? Porque también se crea una percepción de que suplantar a Maduro es cosa fácil. Y entonces, claro que creen que entonces con 300 personas mal equipados, es decir, tenían buenas armas, pero mal entrenados, son solo 300 personas. El ejército venezolano es un país que está sancionado, pero el ejército venezolano no es pequeño tampoco. Entonces, cuando los analistas, yo estaba escuchando las noticias de que la inteligencia colombiana fue a ver los campos de entrenamiento que estaban haciendo ahí para ver qué estaban haciendo. Cuando ellos conocieron a los líderes de la operación y vieron lo que estaba ocurriendo, regresaron para atrás y dijeron, no queremos nada que ver con esto, porque esto no va a tener éxito. Entonces, evidentemente lo que está pasando aquí es un problema de amateurismo político y que ellos van a pagar un precio por eso. Arturo. Mira, Harold, el punto aquí es por qué Estados Unidos está apoyando a un grupo de personas que se están comportando tan irresponsablemente, porque vamos a decir, hay cerca de 60 países que han reconocido al gobierno de Juan Guaidó. Lo menos que puede hacer el proyecto, o podemos llamarle el gobierno, el proyecto, lo que sea con relación a Juan Guaidó. Pero a mí me parece que aquí alguien tiene que dar cuenta de lo que está pasando. Porque obviamente que si tú te pones a en los mentideros de Miami anunciando que tú tienes varios millones de dólares disponibles para tumbar a Maduro, van a aparecer aventureros, locos, personas que creen soldados de la fortuna, mercenarios, que quieren participar de esto. Esto, por cierto, en mi opinión, tiene también mucho de consejo cubano. No hemos entrado a eso, yo no quiero acusar a nadie, pero hay una frase de una canción de Juan Delgado que dice algo de cuidado con tu optimismo, que debería ser el título para hablar de Cuba y de su oposición y de la manera que le pasan consejos a las oposiciones que se les acercan. Yo un tiempo atrás, que le recomiendo a la audiencia que si quiere vaya y lo mire, yo escribí un artículo que se llama Consejos Cubanos con signo de interrogación. Y yo decía allí que los miembros del Partido Socialista Unificado de Venezuela deberían ser reacios a escuchar los consejos cubanos que venían de la izquierda radical cubana, del Partido Comunista, porque muchos de ellos yo los conozco y me parecían gente mucho más difícil de meter en la disciplina del centralismo democrático y lo que significa vivir en un gobierno unipartidista. Y le decía, tengan cuidado con eso, no escuchen esos consejos, porque el tipo de pluralidad que ya ustedes tienen en la izquierda se les puede ir. Y a la vez, a alguna gente que conocí, yo estuve al principio, estaban viniendo los primeros venezolanos a Miami, a Nueva York, y cuando estábamos hablando de estos temas, Harold, yo les decía lo mismo, oigan, no escuchen consejos cubanos, porque esos consejos no los van a ayudar, lo que les van a hacer es crear problemas. Ustedes, ¿qué es lo que ustedes quieren? Ustedes quieren participar en un sistema político dentro de su país, seguir teniendo los negocios allá, poder tener un sindicato independiente que no esté controlado por el partido único, o qué es lo que ustedes quieren, pasarse 60 años de exilio. Si ustedes lo que quieren es pasarse 60 años de exilio y convertir al El Doral en lo que es una ciudad venezolana, sigan todos los consejos que vengan de la Fundación Nacional Cubano-Americana, del Consejo para la Libertad de Cuba. Eso sí es seguro. Ustedes hacen eso y se van a meter 60 contando, posiblemente 70, posiblemente 80, porque esa gente no... Fíjate que ellos han inventado un nuevo concepto, Harold. Ellos no hablan de una emigración exitosa, porque ellos no quieren ser llamados emigración. Ellos usan un oxímoron.
que es el exilio exitoso. Bueno, si tú estás en exilio, quiere decir que no has logrado virar al país donde estás. Entonces no eres un exilio exitoso. No se puede ser un exilio exitoso. Se puede ser una emigración exitosa porque te insertas en la otra sociedad, y yo creo que Miami es un enclave cubano que ha sido bastante exitoso, pero tú no puedes llamarte exilio exitoso. Lo que han hecho durante todo este año, todos estos años, es construir el espacio para que dure y para que incluso se haga más difícil abogar por un modelo en coherencia con lo de los derechos humanos. Entonces, ¿esto qué cosa es? Fíjate, te la voy a decir clarita. Entramos en Cuba, desembarcamos en Bahía de Cochino, y ya el 17 o el 18 de abril, según las noticias, ya ellos están en grandes combates en Matanza, y estaban en grandes combates en el puerto de Bayamo, que Bayamo no tiene puerto, pero se equivocaron cuando reportaron por Radio Swan de que habían tomado el puerto de Bayamo. Y entonces es toda la falta de seriedad, el amateurismo, que en un país serio, digamos, como China, Estados Unidos no permitiría de que pase ni con Cuba, o que pase lo que está pasando con Cuba o con Venezuela. A la oposición china no se le da, a Chiang Kai-shek no se le da el placer, no se le dio nunca el placer de hacer las barbaridades que hacen las oposiciones cubana y venezolana en estos temas. Sí, Arturo, fíjate si esto es un fiasco, que uno de los efectos secundarios que tiene esto es que ahora Maduro tiene 2 ciudadanos estadounidenses para canjear. Es decir, ya él no solo ha ganado un arma de propaganda, un vehículo de propaganda con esto, sino que ahora tiene 2 ciudadanos de Estados Unidos con los que él puede canjear. Eso me recuerda hasta el caso de Alan Gross en Cuba, la posición en la que eso pone a Estados Unidos. Hay que ver qué consecuencias tiene eso. Fíjate si la propaganda ha utilizado este tema, que Cabello salió en la televisión venezolana diciendo que este plan estaba infiltrado por la inteligencia venezolana desde el principio. Literalmente, Cabello dice, lo sabíamos todo. Fíjate si lo sabíamos todo, que hasta las reuniones las pagamos nosotros. Es decir, presumiendo de que ellos habían hasta pagado las reuniones del plan este y todo. Es decir, una burla y un ridículo innecesario realmente esta operación. Pero sí tiene mucho que ver para mí con la política exterior de la administración Trump y con la política exterior de Pompeo. Es decir, ¿cuáles son las prioridades de Pompeo? La política exterior de Pompeo es muy chiquita. Es la que tiene hacia China y la política de cambio de régimen hacia 3 países. Esa es la política de Pompeo, básicamente, ¿no? Es decir, ¿cuál es la política exterior de Pompeo? 1, Corea del Norte. ¿Qué ha pasado desde que Pompeo llegó acá con Corea del Norte? El programa nuclear de Corea del Norte ha avanzado cantidad. 2, Irán. Eliminar el acuerdo nuclear con Irán. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, el mismo gobierno sigue en el poder, y ahora lo que ha pasado es que ellos negocian directamente en Europa y ya no con Estados Unidos. Y la tercera prioridad de Pompeo es Venezuela. Y esa prioridad la salió peor que nunca. Maduro hoy, en el 2020, está más consolidado que los años anteriores. Mira, en todo lo que tú te acabas de decir, yo te diría, de nuevo, no tienes ni siquiera que ir a lo de Gross. Después de Bahía de Cochino, tú ves los partes de la embajada canadiense, de la embajada británica. Esos son cosas, compadre, que ojalá los cubanos que están viendo todos esos programas que están poniendo por ahí, que por cierto creo que algún día tendremos que tratar, que en uno de esos programas hoy, que donde se dicen malas palabras, donde hay grosería, donde hay un programa macartista día y noche, han traído a 2 funcionarios internacionales importantes. Yo no quiero tratarlo hoy, pero te incito a que pensemos en la posibilidad de tener un programa sobre eso, porque eso implica también hasta la falta de seriedad. En ningún lugar se le ocurre ir a un lugar donde hay figuras dramáticas de que son propios de un teatro bufo a llevar al secretario general de la Organización Hemisférica más importante y a un funcionario de alto rango del Departamento de Estado. Eso sería, en mi opinión, impensable en el caso de China, impensable en el caso de la Radio Free Europe. Estas son cosas que los cubanos deben y los latinoamericanos deberíamos hacer un esfuerzo para ir y ver los archivos. Mira, en los archivos está claro que la embajada canadiense, la embajada británica, esos documentos están accesibles, por ejemplo, en el sitio del National Security Archive de la George Washington University. Allí te vas a encontrar todo lo que dicen. Esta invasión, la de Bahía de Cochino,
lo que va a hacer es, esto es una consolidación del gobierno cubano. El rumbo radical de izquierda, comunista, del gobierno cubano se va a acelerar por esto. Primer punto. Segundo punto que te voy a hacer. Antes de invadir Cuba sin ningún plan alternativo, Arthur Schlesinger, el gran historiador que escribió Los 1000 días de Kennedy, era asesor del presidente Kennedy y le dijo a él y otro de los grandes diplomáticos de Kennedy, Chip Bowles, que era un amigo de él, fueron y le dijeron a Kennedy, mire, vamos a jugar por nuestros principios. Nuestros principios es buscar una elección democrática competitiva. Concentrémonos en pedir eso y no en hacer este tipo de cosas que solo lo que van a hacer es complicar la relación entre los dos países. Bueno, predominaron la gente que decía, no hagas eso porque a la larga Castro va a justificar ganando una elección que todo lo que él ha hecho está bien. Bueno, ¿qué pasó? Siguieron el camino de los sin principios y lo que dejaron por resultado fue lo que la embajada canadiense y la embajada británica les informó, porque esos son aliados de los Estados Unidos y estaban en el terreno viendo esto. Tercero, eso también está documentado. Larry Eagleberger, que era el funcionario del Departamento de Estado que atendía el tema de Cuba, cuando vio el desembarco de los exiliados en Bahía Cochino, él no sabía nada y escribió un memo diciendo, quien quiera que esté organizando esta barbaridad está haciendo una estupidez, esto va a terminar consolidando al gobierno cubano. Fíjate, el analista del Departamento de Estado que había hecho su tarea y conocía el tema cubano, reportó, oye, esto que están haciendo es una estupidez. Y eso lo hicieron. ¿Por qué? De nuevo, voy a citarte a Fran Delgado y te paso la palabra. Cuidado con tu optimismo. Cuidado con tu optimismo en Cuba y cuidado con tu optimismo en estos otros lugares, porque subestimando al latino, aquí hay mucho de racismo también, subestimando al latino, subestimando a los gobiernos que se les oponen, hacen estas barbaridades. Sí, Arturo, no solo es que sea una política exterior poco exitosa, por decir usando un eufemismo, es que también es muy irresponsable. Es decir, en vez de Estados Unidos estar pensando en cómo lidiar en cómo ayudar a los países de América Latina en un contexto de pandemia, lo que está haciendo con otros países es mantener las sanciones con Venezuela, mantener las sanciones con Cuba, mantener las sanciones con todo el mundo e incluso ir por más y ver cómo más puedo sancionar, cómo más puedo apretar. Y entonces, es decir, realmente es bastante poco responsable lo que está ocurriendo en estos años. Y al final esta es una victoria política para Maduro. Es decir, han podido presumir de eso, de que enfrentaron una invasión apoyada por Estados Unidos en Venezuela y han podido incluso equipararlo a Bahía de Cochinos. Yo no creo que esto sea como Bahía de Cochinos precisamente, es decir, hay grandes diferencias, incluso no hay evidencia todavía de que Estados Unidos haya estado implicado directamente en los hechos. Tampoco dudo de que Pompeo estuviera al tanto de lo que estaban planificándose y de que le hayan dado luz verde para que lo hicieran a ver qué pasaba con eso, porque ciertamente es algo que tiene que ver también con el carácter de Pompeo. Yo creo lo mismo. A mí me parece que Pompeo, bueno, tú mencionaste primero a Bolton. Hay que decir en esto una realidad. Esta no fue ni siquiera para lo que el presidente Trump fue electo. Si algo pasó fue que el presidente Trump, y yo te digo, hubo momentos que yo le escuché a él hablar algunas de estas cosas y yo dije, tú sabes qué, él lo está diciendo a su forma, un poco raro, pero me parecía que cuando él decía aquello de que no solo Rusia interviene en los Estados Unidos, sino que Estados Unidos también ha intervenido en Rusia y que esas cosas han creado una política llena de desastre. Yo había veces que decía, mira, lo que Trump está diciendo tiene cierta razón. Ahora, él no está ni siquiera eso, es como que él estuviese haciendo todo lo malo que se le había ocurrido, más que está agregando todas las tonterías que se le ocurren a gente que están en el sistema de política exterior. Hay que decirlo. Sí, Arturo, es el aislamiento estadounidense clásico más
el intervencionismo de la época de Bush. Es decir, han mezclado las dos cosas. Me voy a aislar como país, pero también voy a practicar el intervencionismo de Bush. Bueno, yo siempre, mira, he dicho varias veces que a mí me parece que Trump le ha hecho más daño a los Estados Unidos que el daño que él le ha hecho al mundo en el corto plazo. En el corto plazo, la manera que han manejado esta política exterior ha sido sumamente inefectiva. Hay determinadas acciones de guerra, pero en última instancia, el bombardeo que hubo a Damasco, el gobierno sirio no era un gobierno que valía la pena defender, y verdad que había pasado una cosa terrible con el tema del uso de las armas químicas y eso. Pero el mayor daño yo creo que él se lo ha hecho es a Estados Unidos, porque él primero ha roto las dinámicas multilaterales, se ha saltado la barra en el continente, hablando eso del retorno a la doctrina Monroe. Fíjate, todo esto tú no lo puedes entender si tú no partes de la idea de que en el Departamento de Estado, en las organizaciones posiblemente de inteligencia, en varios lugares, como la propia National Endowment for Democracy, se ha creado la idea de que esto es un Monroe revivido. Estados Unidos tiene derecho y puede hacer lo que le dé la gana en este hemisferio y no va a tener consecuencias, cuando sabemos que la historia, esto de nuevo, falta de reconocimiento y diálogo con los expertos. Sabemos que toda la historia, que la aplicación de la doctrina Monroe alimentó en resentimiento, mala imagen para Estados Unidos, gobiernos que aparecieron, que hicieron de la posición anti-estadounidense parte de su narrativa fundamental. Todo eso ha ocurrido, eso se sabe a dónde lleva, pero hay como una situación de amnesia en que esto se repite. Mira, yo creo que no se puede entender lo que esos mercenarios hicieron sin entender lo que estaba haciendo la oposición venezolana. Yo te digo, a mí me parece que el reporte de Anthony Fayola y dos periodistas más en el Washington Post es muy ilustrativo. Es muy ilustrativo porque demuestra que hubo hasta días y días, semanas de conversaciones y negociaciones con unos actores que no tienen credibilidad alguna. ¿Qué sabe de política? Para hablarte claro, ¿qué sabe de política un bandido a la búsqueda de un contrato para tumbar un gobierno? No tienen idea. Y eso tiene que ver con esa política por contrato, y en la cual se toma el criterio de exiliados a pie juntillas. Y entonces, mira, lo de Maduro lo de Maduro es cuestión de una semana, o es cuestión de unos mesecitos, o no sé qué. Y entonces, realmente yo te digo, alguien debería exigir respeto o algún tipo de rendición de cuentas de la gestión de Elliot Abrams, de la gestión de Pompeo, de la gestión de Guaidó. Guaidó debe rendir cuenta en algún momento a la Asamblea Nacional de Venezuela, hasta los mismos que lo pusieron ahí, porque este tipo de cosas, de verdad que te lo digo, los opositores venezolanos que abogaron por una salida electoral, aprovechar cualquier convocatoria electoral para ganar espacio, han salido muy bien parados, comparado con el sector insurreccional y esta gente que han estado jugando al fuego. No tienen ningún prestigio para debatir con ellos. Sí, Arturo. A mí, es decir, yo no puedo decir que me sorprenda nada de esto realmente. Cuando tú pones a dirigir la política hacia Venezuela de Estados Unidos, a la persona que dirigía los escuadrones de la muerte en Centroamérica en los años 80, no puedes esperar otra cosa que no sea intervenciones militares y poca consideración a temas humanitarios. Es decir, con Abrams ahí es muy difícil que podamos esperar otra cosa. Pero te voy a dar un poquito de información de quién es el militar que está poniendo los hombres en la invasión esta. Es decir, Cliver Alcalá, que era el militar venezolano desertor, que tenía fuerzas así que podía poner en esto. Bueno, 3 cosas sobre Alcalá. 1, en el año 2011 Alcalá lo acusaron de suministrar a la FARC de Colombia misiles tierra-aire a cambio de cocaína. Es decir, narcotráfico y venta de misiles y venta de armamento ilegal.
a la FARC en Colombia. Es decir, eso fue en el 2011. El mes pasado, Alcalá, Estados Unidos lo incluyó en la acusación de narcotráfico en la que también estaba Maduro. Porque Alcalá formó parte de la red esa que Estados Unidos le hizo la acusación a Maduro. Entonces, es una persona acusada doblemente. En este momento, ¿sabe dónde está Alcalá? Pues Alcalá está en custodia federal en Nueva York, en una cárcel en Nueva York. Estas son las amistades peligrosas que se están buscando ellos para llevar la democracia a Venezuela. Es muy difícil vender cualquier tipo de democracia cuando tus aliados son gente que no se sabe dónde sacaron el dinero o que lo sacaron del narcotráfico. Entonces, incluso, es decir, yo he leído las alegaciones del gobierno de Estados Unidos sobre el narcotráfico del gobierno venezolano. Te voy a dar mi opinión en lo personal. Yo no creo que el presidente Maduro esté traficando personalmente él en Venezuela. Sí creo que hay gente de su gobierno que posiblemente está traficando en Venezuela. Es decir, sí creo que puede haber razón en alguna de esas acusaciones. También creo que las personas que están en la oposición y grupos que están en la oposición para quitar el gobierno de Maduro también están traficando en Venezuela. Sí, en Venezuela están cogiendo la oposición y está cogiendo el gobierno. Entonces, esas lecciones de moralidad que nos quieren vender a nosotros desde las dos prensas, vamos a quitarlas un poquito porque ahí está cogiendo un montón de gente. Yo creo que, mira, para volver a un tema que tú mencionaste, yo creo que Elliot Abrams es una persona muy de ideas, muy de derecha, pero es una persona que en muchos temas de política exterior ha sido muy inteligente. Y en cierta manera te voy a decir algo en lo cual quizás yo tomaría una cierta distancia de lo que tú dijiste. Yo creo que, mira, la administración Reagan llegó al gobierno y criticaba mucho a la administración Carter por el tema del énfasis en los derechos humanos. Ellos incluso querían cambiarle el nombre, tú lo dijiste el otro día, que querían cambiarle el nombre al departamento o al área ahí del Departamento de Estado y querían ponerle algo de libertad o algo así porque les molestaba la idea de un concepto tan internacional, del derecho internacional que es el tema de los derechos humanos. Pero yo quiero decirte que a mí me parece que lo malo en América Latina hay que asumirlo como latinoamericano. Esos escuadrones de la muerte, Pinochet que estaba torturando, toda esa gente son latinoamericanos. Puede ser, yo creo que Estados Unidos le da el ok, hay ocasiones que ha ocurrido. Kissinger pasó por Chile y dijo, lo feo que haya que hacer, háganlo rápido, pero vamos a recordar que los que andaban torturando y arrestando gente eran latinoamericanos. Y hay que asumir la responsabilidad. Los escuadrones de la muerte en Salvador, en Guatemala, en todos esos lugares, eran latinoamericanos, eran salvadoreños, eran guatemaltecos. Y Elliot Abrams, yo sé que me parece que fue una imagen que tú pusiste, esa de que él era el jefe del escuadrón de la muerte, a lo mejor es una metáfora, pero quiero decirte lo que no me gusta de esa metáfora. Te lo estoy diciendo con toda claridad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Que sí son aliados de esa basura. Ellos desprestigian a Estados Unidos al aliarse con gente que hacen todo lo contrario de lo que se postula como valor en este país. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que esa gente se embulla y hacen cosas que no están previstas. En cuanto a lo que tú dices de Venezuela, mira, yo voy a hablarte con toda claridad. Yo no tengo ninguna simpatía por el presidente Maduro. A mí me parece que él ha sido bastante irresponsable. Su gestión económica deja mucho que desear. No ha sido capaz de, a pesar de todas las sanciones que vinieron después, pero no fue capaz de preparar al país para lo que siempre se había dicho, de que Venezuela tiene una economía cíclica, que es un petroestado, todas esas cosas que se decían, él nunca logró estructurarlas. La idea de que ellos perdieron las elecciones a la Asamblea Nacional y después se fueron a crear una constituyente para remover la propia constitución, que fue el resultado de la acción chavista, a mí me pareció siempre sospechosa. Yo incluso debatí con varias personas sobre este tema. Para mí él no tiene nada que ver con Allende. Allende fue una persona que siempre prefirió perder dentro del juego democrático a entrar a violentar las reglas del pacto social. Ahora, es importante lo que tú dices también. Estados Unidos no puede solo ver lo malo de Maduro
y entonces ver que del otro lado lo que hay son unas maravillas, Jefferson, Hamilton, lo único que hay que cambiarle es el apellido o el nombre. En lugar de James, este sería Juan Hamilton o José Hamilton, y en lugar de Thomas Jefferson sería Tomás Jefferson o algo así. No, estos tipos no son ninguna oposición jeffersoniana, suponiendo que Jefferson fue tan bueno como digamos, porque sabemos que Jefferson también es una figura a ponerla en debate, pero no tenemos una credibilidad, y lo que está pasando es que lejos de ayudar a que en los países de América Latina se construya un gobierno que desde las posiciones que tenga se vaya a mover a aceptar más el juego democrático, y desde la oposición reforzar las credenciales democráticas, el compromiso con el juego electoral. Del otro lado, lo que se está haciendo es todo lo posible por promover el cortoplacismo, los intereses más cortos, y dejar a estos países en una situación cada vez peor. Hoy hay un gobierno de Maduro que tiene menos incentivos a actuar democráticamente, y hoy hay una oposición venezolana más desprestigiada que nunca y con una intervención norteamericana que lo que ha hecho es complicarlo. ¿Qué es lo que habría que hacer aquí? Insistir, una negociación, vayan y siéntense. Eso va a ser difícil, que va a tomar más años, que nadie va a ganar totalmente. Bueno, esto es lo mismo de Cuba. ¿Tú te imaginas que si hubiera seguido el consejo de Arthur Schlesinger y que Estados Unidos haya dicho, miren señores, ustedes me deben el dinero por estas propiedades, pero lo que tenga que ver con Cuba es un tema interno de ustedes? Nosotros como gran poder nos vamos a preocupar si ustedes ponen una base militar soviética aquí. Pero por lo demás vamos a negociar, vamos a buscar un entendimiento, un no sé qué, y a mí me parece que es difícil pensar que hubiesen pasado 62 años sin este desastre. Y te termino, Harold, con esto. 2 añitos de Obama, 2 añitos nada más, cuando este país, en el tema de Cuba y en otros temas, como hacia América Latina, hubo una proyección no totalmente justa, no despojada de cierta asunción hegemónica, pero con movimientos en la dirección apropiada. Y yo te digo, yo llevo el día que quieran llevar un debate de eso, los resultados que se obtuvieron en esos 2 años en términos de incorporar a Cuba al contexto internacional, que Venezuela no se fuera en una radicalización, que en otros países como el Brasil se podían haber una negociación y un entendimiento entre grupos de diferentes corrientes políticas. Todo eso lo comparamos con lo que se está logrando con este gobierno y con los gobiernos que han apostado por ese rumbo sin principio y con hostilidad noche, tarde y madrugada. Sí, Arturo. A mí lo que me asombra, porque realmente es curioso, yo creo que muchos de los fracasos estos que ha tenido Pompeo en política exterior se explican porque él quiere comportarse como si este fuera el Estados Unidos de hace 20 años. Es decir, el Estados Unidos que salió del derrumbe del campo socialista victorioso, que tuvo la oportunidad de que el siglo americano, como le llaman ellos, era ese momento, es decir, el momento que realmente era el campeón indiscutible en hegemonía en el planeta. Bueno, este no es el Estados Unidos, ni este es el contexto de hace 20 años. ¿Ya? Es decir, la doctrina Monroe, ellos podrán querer aplicarla, pero esta no es ni la América Latina de hace 100 años, ni este es el Estados Unidos tampoco geopolíticamente de hace 20 años. Es decir, en Venezuela, a diferencia de hace 50 años en América Latina o otro tipo de América Latina, en Venezuela está metido China, en Venezuela está Rusia, que siguen dando apoyo. La geopolítica ha cambiado, hay otras naciones emergentes que están surgiendo con mucha fuerza también. Las zonas de influencia incluso están cambiando. Entonces, ellos quieren comportarse a una altura que yo creo que ya están empezando a golpear por encima de su peso, porque hay otros factores que ellos no están teniendo en cuenta, y si fueran inteligentes en política exterior, empezaran a trabajar con sus aliados, porque Estados Unidos todavía tiene muchas posibilidades realmente de imponer su política exterior en otros países, vamos a estar claros. Es decir, la condición de potencia nadie se la ha quitado a Estados Unidos. Lo que pasa es que es muy difícil que Estados Unidos lo haga de espaldas a sus aliados, criticando a sus aliados y jugando incluso en contra de sus aliados. Es decir, de esa forma es muy difícil que Estados Unidos
pueda tener realmente un tipo de influencia de ese tipo en América Latina. Y es realmente bastante irresponsable la política exterior que están teniendo con Venezuela, con Cuba, con otros países de América Latina, porque la están subordinando, en el caso de Venezuela y de Cuba, a intereses electorales en la Florida. Así que el cortoplacismo que tú dices es el rey de la sabana y va a seguir siendo el rey de la sabana por lo menos hasta noviembre. Estoy de acuerdo contigo. Mire, fíjate, cuando en el año, fue en el año 90, mira, hay personas que cuando uno lee sobre política exterior norteamericana, uno se queda impresionado. Tú puedes discrepar con ellos, pero son gente que tienen conocimiento. Uno es el grupo ese neoconservador, que Elliot Abrams es uno de ellos, y tú, por cierto, en lo que no te di la razón, pero tú sí la tendrías, es en que sí se trata de un criminal convicto por el tema del Irán Contra. Estamos hablando, vamos a recordarlo, que en el caso de Elliot fue procesado por su participación en el Irán Contra. Y vamos a recordar que además, por cierto, que él, por las razones esas de aborrecer el anti-intervencionismo de Trump, él llegó a escribir y se manifestó contra el presidente Trump. Este es un tipo que es raro por esa parte, porque él sí era de los todo menos Trump. Y una de las razones por qué él decía que era todo menos Trump era por el tema de la política exterior de Trump. Entonces, en esa época, por ejemplo, yo recuerdo que hubo un artículo o una conferencia que después se convirtió en un artículo o yo recuerdo, yo lo leí después, que en el año, creo que fue en el 90 o en el 91, antes de la Guerra del Golfo, el otro gran león del pensamiento neoconservador, que fue el columnista del Washington Post, Charles Krauthammer, escribió un artículo que se llamaba El momento unilateral. Unilateral no, el momento unipolar. Se llamaba The Unipolar Moment. Y él lo que decía allí era que Estados Unidos tenía un tiempo limitado. Dijo, lo normal es que el mundo vaya hacia una situación de más balance de poderes. Que hay una oportunidad que Estados Unidos tiene para cambiar las reglas de juego y operar como el único superpoder en el contexto internacional. Y ahora él dijo, fíjate que él dijo que eran de 10 a 20 años. ¿Cuánto ha pasado desde 1990? Dímelo a mí que me he puesto viejo. Dímelo a mí que me he puesto viejo. Más de 30 años ya. Ya van más de 30 años. Y de la misma manera que yo te reconozco el carácter pionero de este pensamiento neoconservador al alza. Por cierto, Krauthammer es también el autor de la doctrina Reagan. Reagan nunca dijo la doctrina Reagan. La doctrina Reagan, Krauthammer fue el que le escribió diciendo de apoyar a todo movimiento anticomunista o anti-aliado de la Unión Soviética que fueran grupos insurreccionales y todo eso. Arturo, sí. El año pasado, Fareed Zakaria publicó el año pasado en Foreign Affairs un artículo como respuesta al artículo que tú estabas hablando. Y yo recuerdo que el título del artículo era La autodestrucción del poder americano. Y el artículo trataba sobre cómo Washington desperdició el momento unipolar que tuvo hace 20, 30 años en el mundo. Es decir, cómo desperdició esa oportunidad única realmente de ser realmente una potencia, de ser, bueno, no solo de ser la mayor potencia del mundo, sino también saber administrar ese poder. Mira, hay pensadores aquí en Estados Unidos. Esta nación produce gente muy, muy capaz y gente que a veces vienen de otros países, porque por ejemplo Krauthammer en la Universidad de McGill, yo no sé qué es lo que tiene la Universidad de McGill en Montreal, de que hay un grupo de anglos canadienses que después vienen y sirven en Estados Unidos del lado de la derecha, que son intelectuales brillantes. David Frum, el propio Charles Krauthammer, son intelectuales de mucho calibre. Ahora, son gente que te expresa muy bien y son capaces de perfilar una idea, una doctrina de una manera muy clara, pero a veces doctrinas que son muy malas. Yo creo que ese artículo de Fareed Zakaria, que no sé si se ha traducido al español, pero a la audiencia que si puede la lea en inglés, se lo recomendamos. Es muy buen artículo y construye sobre ideas del diagnóstico que Zakaria presenta en
en su libro, que también fue un artículo originalmente que se llama El mundo post-americano. Se llevan muchos años pronosticando que Estados Unidos está en decadencia, que Estados Unidos ha bajado, y hubo un gran debate en los 90 entre Paul Kennedy y Joseph Nye. Y Joseph Nye, el profesor de Harvard, Paul Kennedy de la Universidad de Yale, Joseph Nye demostraba cómo Estados Unidos tiene momentos de revitalización. Y se habla que en esos años hubo cierta revitalización importante en los Estados Unidos. Pero lo que tú dices como diagnóstico es clave a entender ya. Estados Unidos, en el momento que terminó la Segunda Guerra Mundial, era el 53% del producto global. Ya para los 90, incluso en ese momento unipolar en lo económico, unipolar en lo militar, ya no era unipolar en lo económico. Estados Unidos tenía cerca del 20 y tanto por ciento. Europa, si lo mirabas como un continente unido, era incluso más grande que los Estados Unidos, y China estaba creciendo a altas tasas de crecimiento económico. O sea, había un mundo, por una parte, unipolar en lo militar, multipolar en lo económico, y un mundo también no polar en el papel que estaban teniendo los actores internacionales no gubernamentales. Entonces, en ese cuadro, Estados Unidos no puede pensar en una doctrina como la doctrina Monroe, que es de 1823. Tú tienes toda la razón. El secretario John Kerry hizo una cosa brillante cuando fue a la OEA y dijo, hay que enterrar la doctrina Monroe y hay que construir una relación de partnership, de sociedad, de liderazgo, no de imposición con los países de América Latina. Eso a mí me pareció un momento brillante, al punto que hasta hubo cierta sorpresa. Las personas tomaron un tiempo para aplaudir el discurso de Kerry. Pero hoy, lamentablemente, hay la voluntad del que no puede mantenerse ordenando, actuando como un emperador, de seguir actuando así. Ahora, el problema de eso es que se crea una brecha entre realidad y hechos. Y en la medida en que tú no seas capaz de lidiar con esa brecha entre tus recursos y los objetivos imperiales que te planteas, van a seguir teniendo un problema atrás del otro. Y te lo digo, el caso de Venezuela es importante porque es un país con recursos estratégicos, es un país que tiene una proyección importante todavía en el resto del continente, una solución pacífica, negociada, que estabilice la democracia venezolana, es una cosa que le hace falta, es conveniente para toda la región. Una Venezuela en guerra civil, en desastre, es una fórmula para una inestabilidad importante para todas las clases políticas, todas las élites políticas del continente. Y segundo, si Estados Unidos no puede lidiar con eso en su propia zona, le va a ser más difícil lidiar con los retos en el este de Asia. Todo pívot al este de Asia tiene que asumir que el gran poder que Estados Unidos encuentra formas apropiadas de una vida estable con los países que están en su propio hemisferio. Sí, Arturo. A ver, para seguir hablando, yo creo que estamos haciendo un repaso rapidito ahí también sobre el estado de Estados Unidos en las relaciones internacionales. Yo creo que es la época del Shining City on the Hill, de la nación indispensable. Ese discurso en la actualidad con la emergencia de China, con la emergencia de otros países también, cada vez el excepcionalismo estadounidense está teniendo más problemas. Yo le recomiendo a la audiencia el último libro de Jeffrey Sachs, que trata precisamente sobre el excepcionalismo de Estados Unidos, donde él habla sobre cómo es esa correlación de fuerza y de que en vez de ser tan realistas o tan excepcionalistas, deberíamos ser un poquito más internacionalistas en el sentido de cooperar más con otros países y de buscar soluciones consensuadas. Es decir, Estados Unidos no necesariamente tiene que perder el rol que tiene en la esfera internacional, lo que tiene que aprender a jugar en equipo, y es una cosa que no está en la naturaleza de muchos políticos, y más políticos que son hardliners, ¿no? Que son bastante extremistas. No está en la naturaleza de ellos jugar en equipo con otros países. Creo que Trump es el ejemplo más claro y más evidente de esta incapacidad de jugar en equipo que están teniendo, y que yo creo que le está costando en credibilidad y le está costando para el futuro. Es decir, suponiendo que gane un demócrata en noviembre, que hay que ver si gana un demócrata,
lo primero que va a tener que hacer es restaurar las instituciones de este país, el daño que han sufrido las instituciones de este país, y después restaurar o simultáneamente restaurar la imagen y la credibilidad de Estados Unidos en la comunidad internacional. Si Obama tuvo que hacer eso después de Bush, lo que le toca al relevo de Trump es mucha reparación de daño realmente. Arturo. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo más que incluso lo unilateral, no sé si tú tomaste clases con él en Columbia, pero yo tomé clases con él cuando estaba ahí en la escuela, en SIPA, que se llama Steven Sestanovich. Sí, fue profesor mío. El profesor Steven Sestanovich tiene un libro que es sobre la idea del maximalismo americano. Y es que el maximalismo a veces funciona a corto plazo. Tú le dices a la gente, no, coordina, eso cuesta más trabajo. Haz diplomacia, construye relaciones asimétricas estables en las cuales tú tienes que darle algo para que el Estado más débil también tenga interés en esa estabilidad. El ejemplo que siempre pongo es el de la época de Carter, cuando Carlos Rafael Rodríguez dijo, si mejoran, fíjate, yo creo que Cuba ha sido un poder revolucionario, y Fidel Castro, como dice Piero Gleijeses, su comportamiento era un comportamiento revolucionario, cuestionante del sistema internacional. Él quería, era cuestionador de las relaciones norte-sur, de las relaciones este-oeste, de las relaciones incluso este-sur, para decirlo con toda claridad. Pero es interesante la respuesta que te he contado otras veces que le dio Carlos Rafael Rodríguez al profesor Sam Huntington, cuando le dijo, y si mejoran las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, va a haber algún tipo de moderación de Cuba. Y la respuesta de Carlos Rafael Rodríguez fue que Cuba no iba a ser Juana de Arco escuchando voces para ir en bronca con Estados Unidos de castillo en castillo. Esa situación hay que tenerla en cuenta. Un país que trata de trabajar esos acuerdos, eso cuesta tiempo de negociación. Eso no es llegar y decirle a Fidel Castro, como le dijo Vernon Walter, venimos a decirle que si usted sigue apoyando a los sandinistas en alianza con los rusos y no sé qué, vamos a hacer todo lo posible para que usted grite. Y que Fidel Castro le contestó, bueno, ya han venido varias gente a decirme eso y posiblemente usted no va a ser el último y yo sigo aquí. Esa es la realidad. Lo difícil, lo más complejo, pero más rentable a largo plazo es trabajar alianzas, negociar con la Merkel, no decir, aguantarse la boca y no decir esa cosa de que si hay una guerra, como le preguntaron a Trump, si hay una guerra en los países bálticos, Estados Unidos va a ir a apoyar a los países bálticos. Y Trump dijo, eso depende si están pagando el 2% del presupuesto de sus países para el gasto militar. Bueno, chicos, mira, lo difícil es trabajar como se había estado haciendo para que los otros países de la alianza lleguen al 2%. Pero es más fácil coger y decir una cosa así, coercionar a los demás en la espera de que esto funcione. Pero lo difícil es, en última instancia, lo que puede producir un mejor resultado para un mundo mejor y también para un papel de los... Mira, yo creo que eso de que se decía, que dijo Madeleine Albright, que los Estados Unidos es la nación indispensable. Eso, por cierto, yo creo que viene creo que fue a Kennan o a alguien que le preguntaron qué cosa es un superpoder. Y dijo, un superpoder es un país sin el cual no se puede llegar a soluciones en ningún problema fundamental del mundo. Yo creo que Estados Unidos en cierta medida sigue siendo un país indispensable, porque en la mayoría de los problemas que hay, Estados Unidos puede ser un gran aguafiesta, pero si Estados Unidos quiere construir un prestigio y quiere construir una relación constructiva, de seguro que va a jugar un papel importantísimo en el tema de Venezuela, de seguro va a jugar un papel importantísimo en el tema de Cuba, de seguro va a jugar un papel importantísimo en el llamado pivot hacia el este de Asia. Pero el tema es que tiene que buscar la manera de abandonar esa proyección maximalista y unilateral y tomar nota, tener una memoria a largo plazo y ver cuándo las políticas funcionan más y cuándo funcionan menos.
Sí, Arturo. A ver, Albright se la... Yo, bueno, parece que hubo algún problema que Harold no pudo seguir conversando. Mientras yo voy entonces a poner otro punto aquí que quizás a la audiencia le puede ser interesante. Y es que yo creo que esa idea de trabajar una mejor relación entre Estados Unidos y América Latina obviamente incluye un componente hemisférico. Paradójicamente, a veces yo pienso que los mejores momentos de la Organización de Estados Americanos ha sido cuando han habido líderes que quieren gestionar una especie de consenso, acuerdo entre las élites políticas, no solo imponer